en la primaria No, ¿por son qué recuerdos en blanco y negro? ¿Por qué decís respecto de que Misiones quedó fuera del mapa? Porque me parece que no está dentro de los productos ranqueables para el nuevo modelo económico. Bueno, Yo creo que nunca estuvo. No, si Perdón. vas a empezar peleando, ya arrancamos mal. no. Sebastián Orozabala cree como yo que nunca estuvo Misiones. Es decir, ¿qué tenés para ofrecer? Tenés yerba, té, Forestación. tabaco, madera, forestación. Resinas. Es parte de la forestación. Bueno, La industria sí, sí. celulósica Está bien. también lo es. Pero bueno, a ver, ¿qué tienen los otros que no tengamos nosotros? A ver, porque también, pongamos son 24 provincias, Sí. ¿en cuántas hay litio? ¿En cuántas hay petróleo? Y un término nuevo que nos tenemos que ir acostumbrando, tierras raras. Tierras raras. Bueno, a ver, ¿En cuántas claro. hay trigo, soja, maíz, sorgo? ¿En cuántas hay ganadería en gran volumen por extensión Claro. territorial? Sí, pero por eso te digo. La es mitad decir, de las provincias. Por eso, a lo que voy es, tenemos un problema de siempre, y que hoy se lo decía a alguien que me preguntaba por otro tema, sin lugar a dudas, a nosotros nos fue mal y tendríamos que tener la aduana en el Arco y en el Chimiray. Esa era la zona aduanera especial. Por eso. ¿Por la qué? zanahoria delante del burro. No, a ver, yo siempre pienso en positivo. Yo creo que eso fallaron a lo mejor los tiempos, un poco también las provincias colegas, el veto de Fernández. Bueno, ya pasó. Pero nosotros tenemos que partir de una premisa que Misiones tiene una situación geopolítica distintiva respecto de las otras 23 provincias. Que nos coloca en adversidad de condiciones. Por eso te digo. Y eso que me decís de la zona aduanera especial frente a la autorización para nuevos duty free para Bueno, la son familia cosas Taratuti, distintas. me parece que alguien metió la cola para que no saliera el otro modelo y saliera este. Recuerdo que en aquel momento, cuando se estaba trabajando la zona aduanera especial, la familia Taratuti ya había hecho un pedido de salir de alguna manera o de ampliar sus actividades fuera de Iguazú. Eso yo estaba en conocimiento. Local Supply Duty Free Shop de Iguazú, sí. Tal cual. Bueno, salió como salió. Vamos a ver el impacto que termina teniendo. Esperemos que tenga el menor impacto posible, sobre todo en el sector comercial. Pero vuelvo a decirte, quería redondear la idea de recién respecto de un lado tenemos Paraguay con un sistema impositivo muy lábil y del otro lado tenemos la octava potencia del mundo. Es decir, porque muchas veces nosotros decimos Brasil y podríamos decir igual a playas, Bueno, igual entonces, a turismo. Y me seguí diciendo, soy Bueno. positivista, pero, No, pero las nubes negras se nos vienen, la tormenta está. No, yo creo que hay que... A ver, el momento no es el mejor, pero con el que... Te lo decía recién Sebastián. Es decir, ¿qué provincia hoy pudo sacarle algo extra al gobierno nacional? Ninguna. Si ves el y presupuesto, también quiero hacer, algunas- y también si ves quiero el hacer una presupuesto, corrección. algunas provincias sacaron obras viales. También quería hacer una corrección respecto de el tema financiero de la provincia. La provincia piensa, por lo menos por lo que se conoce, piensa tomar un crédito del BID que es, podríamos Un decir, organismo internacional. distinto de lo que, por ejemplo, está sacando Cava, que son 600 millones de dólares, con otro posicionamiento. Obviamente es el principal núcleo recaudatorio del país, porque Cava tiene eso. Con un PBI per cápita similar al de una capital Sí, europea. a Suiza Sí. o a otro país. Pero bueno, a ver, no quiero hablar solo yo, para eso también está yo Sebastián. voy a aprovechar porque te quiero preguntar y después me voy a Sebastián. Decime. Me dicen que, primero, el proceso del hipermercado Libertad Sí. se reduce a un supermercado. Sí. Hay negociaciones con supermercadistas chinos para deshacerse por completo de esta unidad de negocios. Ajá. Hoy nos enteramos que una cadena de electrodomésticos como Frávega empezó a cerrar sucursales. Ya viene cerrando. Podrían ser la de Salta y la de Posadas o las de Misiones las próximas. Sí. Hay un gran supermercado tradicional que, según dicen, porque después no lo admiten oficialmente, están pensando en cerrar una sucursal porque no fue lo suficientemente redituable. Ayer caminé por el centro de Posadas, Alejandro. Una lágrima. Son más los negocios que apagan las luces que los que las dejan encendidas de noche.
Y lo que pasa también por una cuestión de costos, hoy todo, es decir, a ver, tenemos que partir de una premisa, y lo dijo Milei, Sturzenegger y varios. Hoy todo pasa por los costos. Es decir, si vos no afinás la punta del lápiz, o el comercio, la industria, la empresa prestadora de servicios, que no se ajustó o que no piensa en evitar, el otro día se lo decía uno, ¿para qué tenés 7 cuentas abiertas en los bancos? No, porque saco acá, Sí, pongo pero, allá. No. pero también, ¿qué parte del costo son los impuestos? Directos e indirectos. A ver, ingresos brutos, el 3,5%, el IVA igual a todos, 21%, ganancias, dependiendo si sos persona física o persona jurídica, entre el 25 y el 32%. Pero acá yo te digo una cosa, el tema ya no pasa por los impuestos, porque los impuestos que hay estuvieron siempre. ¿Cuál es el problema hoy? Primero, los sueldos atrasados. Los sueldos, toma cualquier convenio colectivo de trabajo respecto de la inflación. Ni te digo si comparás con el aumento que tuvieron los combustibles, las prepagas, la luz, el gas, el impuesto inmobiliario en Posadas, por ejemplo, es distinto del impuesto inmobiliario provincial. Entonces, el SEM, porque también, es decir, cuando uno suma, tiene que sumar todo. No lo que... No, acá es agarrar una libretita y empezar a sumar y cuánto te termina costando. Me pasó con un par de personas que trabajan conmigo. Optaron por no venir a trabajar con el auto porque tenían el gasto de combustible, más casi 10.000 pesos por día de SEM, más el hecho de tener el auto en la calle, prefieren ocupar o Cabify o alguna otra... O comprarse una motito, ¿sí? Bueno. Y no es Paraguay, ¿eh? Porque siempre miramos a Paraguay Por en eso te Posadas digo. y decimos, uy, Paraguay. Bueno. Vos vas a Paraguay y también están sintiendo el costo de la recesión argentina. Obvio, sí, siempre vivieron de nosotros. ¿O vos creés que Sí, mirá lo bien, que hay mirá enfrente... qué bien que le fue viviendo de nosotros. Pero la pucha... Mirá qué bien que le fue a la pero economía muy bien paraguaya. pero le fue muy bien. Si no, a ver, averiguá qué cantidad o qué porcentaje de los dueños de inmuebles o de las torres nuevas en Encarnación son de argentinos. ¿Cuántos? Te puedo asegurar que son más que los paraguayos. El shopping es de un argentino. Bueno. Sebastián, Buenas noches. decreto, buenas noches, ¿cómo estás? Volvemos a saludarnos. Este decreto, que para mí es un tiro de gracia al INIM, ¿cuánto afecta la actividad yerbatera? Digo, primero hay crisis de precios, en el segmento consumidor les están bajando, pero al costo de pagar cada vez menos por la materia prima, porque el eslabón más chiquito de la cadena es el que paga el costo. ¿Qué significa este decreto de regulatorio final? Creo que el término que acabas de usar es el ideal, que es el tiro de gracia, ¿no? O sea, el decreto implicó una derogación de 10 artículos, de algo que ya venía sucediendo, por eso es el tiro de gracia, ¿no? Ya estaba agonizando el INIM en su conjunto. Y, a ver, sostengamos y hablemos del INIM en el núcleo fundamental que ha sido el origen, ¿sí?, de la lucha agraria, ¿no? Que tiene que ver con controlar producción, que puede ser desde cupificar plantaciones a cupificar equilibrar cosecha, oferta y demanda. Todo tipo de herramientas que tengan que ver con equilibrar oferta y demanda, que tiene que ver con consensuar un precio o por unanimidad lo establecía, si no iba... esos 10 artículos derogados tienen que ver absolutamente con todos esos procesos que son las garantías que tenían los productores en su conjunto y de ahí la cadena en su conjunto, ¿no? Porque todo lo que era la yerba canchada está contemplado como materia prima también, estaba dentro de ese núcleo. ¿Qué funciones quedan? Funciones de control de calidad, que a diferencia del INB, que le quitaron las funciones de control de calidad, acá se siguen sosteniendo, por lo menos por ahora, y hago ese paralelismo, pues son los dos institutos muy parecidos a nivel nacional. Bueno, la vitivinicultura la está pasando muy mal en Mendoza. Son dos economías regionales que tenían sistemas de desregulación que los liquidaron. Todas las economías regionales del país la están pasando mal. Las frutas y las manzanas, las peras y las manzanas, todas las frutas en la zona de Salta, todas las economías regionales en su conjunto la están pasando mal. Pero no hay economía ¿qué es regional. negocio hoy?
No, y hoy es negocio el gran productor de trigo, de maíz, y lo va a hacer, si todo se mantiene como se viene sosteniendo, el ganadero. ¿Sí? ¿Y Estamos qué, hablando qué de las volumen, producciones qué tradicionales. volumen, por ejemplo, de yerba en superficie, digo, tenés que tener para ser uno de los productores yerbateros sobrevivientes de este esquema? Hoy no es solo volumen en superficie, sino volumen en productividad. Densidad. ¿Sí? Entonces, claro, no la densidad en sí, sino la cantidad de kilos por hectárea que vos sacás. Sí. Básicamente es eso. El promedio de la provincia es un promedio que ronda las 5 toneladas por hectárea, es un promedio histórico. Ahora, vos tenés productores de 18, de 20, hasta de 24, 25 y productores de 3. Entonces, el productor de 3 es un productor que tiene un yerbal viejo, que no le ha podido fertilizar con el correr del tiempo, que no le ha podido hacer las labores culturales necesarias, que no ha podido mejorar su tecnología ni su genética. El productor que produce arriba de 12, 14 mil kilos por hectárea es un productor que tiene mejoras genéticas, que le hace mantenimiento como labores culturales, fertilización, control de maleza, una poda y una cosecha, que es lo mismo, digamos, que está con personal realmente preparado y capacitado para eso en la modalidad ideal. Entonces, ese productor, estamos hablando de un productor que hoy tiene arriba de 100 hectáreas de yerba, un productor que Arriba empieza, de 100 hectáreas de claro, y yerba. con una productividad de por lo menos 10.000 kilos por hectárea para arriba, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con el chiquitaje? Porque un secretario de Agricultura creo que dijo en consonancia con Sturzenegger, recordame, Pero es lo que acaba de decir Ale recién. se van a tener que dedicar a otra cosa. Es lo que acaba de decir Ale recién. O sea, es la lógica del gobierno central y de muchos industriales misioneros también, y correntinos, ¿no? Es decir, productor chiquito, productor que no es eficiente, productor que desaparece. Y esta lápida, esa es la lógica. Esta lápida bajo el formato de un decreto, esta lápida del INIM, ¿para vos estuvo inspirada? ¿Hubo lobby de grandes molinos? Para mí no, lo han dicho públicamente los que están integrados en la IERAL, lo dijeron ellos públicamente. Hubo industriales que salieron a decir que el productor chiquito que no es eficiente, productor que desaparece. Poneme nombres, dame nombres. Fue Sichowski, perdón. La Cachuera. La Cachuera, en representación de uno de sus directores, ha sido justamente el que ha salido de ello y el que ahora ha sostenido con la IERAL hace muy poquito, contentos, esperando y hablando de la esperanza de mejorar las condiciones. A ver, yo voy a hacer un análisis de los 90, muy rapidito y cortito. En los 90, 20 centavos de dólar en 1990, ¿sí? Valía el precio de la yerba, de la materia prima. Terminó valiendo 0,07 centavos de dólar en el 2001, cuando fue la crisis yerbatero. Cuando cae la convertibilidad. Exactamente, ¿sí? Hasta eso estamos hablando en ese periodo. Ahora, la yerba molida, ¿sí?, aumentó en dólares más o menos un 300%. O sea, volvemos a ver esta diferencia que hay, la brecha que hay entre la materia prima, ¿sí?, y el producto y elaborado, el producto elaborado que que pasa por el esquema concentrado de oligopsónico que tenemos en el sector yerbatero, que pasa por ahí. Esto se revirtió a partir de la creación del INIM. Cuando eso detonó el éxodo rural y la formación de grandes cinturones urbanos en las principales ciudades de Misiones, ahora no hay que llamar las villas de emergencia, llaman asentamientos precarios. Bueno, es la consecuencia directa justamente de los procesos de desruralización. Es decir, cuando vos, la unidad doméstica familiar productiva desde la chacra pequeña que nosotros conocemos, de la familia, al que es un poquito más grande, no le genera rentabilidad vivir en la chacra y su producción. Entonces termina vendiendo la chacra y termina yéndose a vivir normalmente a alquilar y a buscar una changa. Claro, pero gente no capacitada, ¿qué va a ir a cortar pasto? Es que eso ahora, es lo que terminan buscando. Ponele, no me da la yerba, voy para el té. No, el té está en su crisis, una de sus peores crisis que de los últimos 30 años también. En la última década se erradicaron plantaciones de té. La erradicación de tezales viene sucediéndose hace más o menos 10 años. ¿Sí? Vos tenés un número, ¿cuánta superficie de té, de plantaciones de té hemos perdido en los últimos años? Y en los últimos 7 años se han perdido por lo menos 5.000 hectáreas de té.
5.000 hectáreas de té y de su mano, obviamente, los pequeños productores, que son los primeros que radican porque su unidad de negocio, normalmente el productor pequeño no tiene cosechadora, depende de un cosechador que le haga servicios. Ya sus costos, si tengo 5 hectáreas de té, están por fuera. O sea, ya no gano plata directamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Madera? Porque el maderero te dice, el negocio no está funcionando, los aserraderos están parados. Los aserraderos están cerrando, los aserraderos están echando gente, están suspendiendo gente y están trabajando con una capacidad ociosa, por lo menos entre el 50 y el 60% tiene una capacidad ociosa hoy. Entonces, estamos hablando de que, vuelvo a insistir, yo creo que el modelo del gobierno de Javier Milei, del gobierno nacional, no es un modelo donde Misiones y gran parte de las economías regionales del país entren, ¿sí? No están contempladas, ¿sí? Entonces, eso hace que la situación sea crítica. Bueno, coincidís entonces, hay dos mapas en el país. Hay la dos Argentina mapas. dividida La en dos Argentina mapas. está dividida en dos mapas. El año pasado, para este año, hicimos una especie de raconto, de radiografía de cómo estaba la economía y me dijiste, les anticipo que el año que viene va a ser peor. Yo no te quiero hacer el juego del vaso medio vacío, medio lleno. Eso fue hace un año exactamente, en noviembre del año pasado. Bueno, me decían, no, una esperanza. Dame. Bueno, está bien, decime, el 2026, ¿cómo vamos a estar? Va a ser peor. ¿Peor que este? Va a ser peor. No hay un indicador económico en la Argentina que sea positivo. Ah, pero la macro. Y, a ver, yo insisto también, porque hablamos de los indicadores globales del gobierno nacional, siempre están vinculados a la inflación, ¿sí? Que tiene que ver en forma directa con la no emisión, con el sostenimiento de un dólar retrasado, que para todas las economías, sobre todo que están vinculadas a la exportación, es destrucción directa de la producción, y están hablando de un superávit que no existe, ¿sí? Es un superávit que no existe. La balanza es totalmente falso. Si vos no sumás tu gasto de cuenta corriente, ¿sí? Que tenés constante, que está totalmente desfasado y no está pagado, que es lo que gasta el Estado y no paga, básicamente, para llamarlo. Si no empezás a sumar lo que están usando, la plata del BID, o sea, que Misiones tome crédito es súper positivo. Misiones lo va a destinar a infraestructura, lo va a destinar... Sí, hoy en día el gobierno nacional usa la plata del BID para pagar la AUH. Yo me encierro en casa, no pago la luz, le pido fiado al almacenero, me vence el alquiler y si no pago me va a sobrar plata, pero obviamente le estoy debiendo a cada santo una vela, voy a estar en situación de quebranto. Tirame un número y me voy a darle para el cierre. Hablan del boom de la exportación yerbatera, de la torta total de producción yerbatera. ¿A cuánto equivale la exportación? 2,2%. O sea, estamos hablando de que si queremos realmente que haya un movimiento para que el precio de la yerba suba, necesitamos por lo menos 15 años. 2,2%. Y te dicen que a ese nivel, si sostenemos durante 15 años este índice de aumento interanual de la exportación de yerba, ¿no? Bueno, la fábula de la exportación evidentemente la pasan en Netflix, esta noche la miro. Ale, pronóstico para el año que viene. Industria, comercio, servicios. No, yo lo veo mal. La pauta, estuve el fin de semana en Iguazú, un páramo, sí. Y que de alguna manera es lo que venía traccionando, es decir, todo lo que tiene que ver con el turismo, está todo ralentizado, cancelación de reservas, los servicios, poco movimiento. Y lo que pasa es que los servicios vienen muy enganchados a cómo le va al comercio y la industria. Es como el furgón de cola, que muchas veces se enanca en estos y después, podríamos decir, empuja. Pero así como está la cosa, a ver, tenemos que partir de una premisa, como decía recién Sebastián, con un dólar retrasado, en donde la inflación no baja del 2%, y así tiende a continuar. Hoy leía un artículo que los alimentos están subiendo a razón del 1% semanal, porque en definitiva también cuando el promedio ponderado de la inflación es la sumatoria de varios componentes. Te meten leche, caviar, te meten fideos y champán. No, pero por eso, a lo que voy es que lo que uno tiene que mirar es la inflación núcleo. Es decir, o en todo caso, cómo impacta la inflación en el tema alimentación, que es hoy una de las pocas cosas que se siguen vendiendo, cada vez en unidades más chicas y muy de segundas, terceras marcas. Y me sorprendió el otro día, inclusive en un supermercado de primera línea, ver que para que
la góndola estuviera cubierta, en lugar de tener los paquetes apilados así, estaban Los así. pusieron acostados. Entonces, Aumentó en 15 días un 30% la carne. No. El aumento es del 50%. Y te lo cuento, esto es de bolichero. Tengo un amigo carnicero, me dice, ¿sabes qué? Me vienen a comprar de a bife, ya no me piden de aquí. bueno, ahí está. Es decir, esto no es nuevo y el problema es que se puede ir profundizando. Además, bueno, el ejemplo que te da el otro día. En 10 meses, Santa Catarina tomó o incorporó 400.000 nuevos puestos de trabajo. El Estado, el simple Estado de Santa simple Catarina, estado de- una provincia brasileña, Tal tomó. cual, tomó 400.000 nuevos puestos de trabajo, cuando en la Argentina, desde que arrancó el gobierno nacional, se perdieron 215.000. Pero además también tenemos que hacer una comparación, que es odiosa, pero que la tenemos que hacer, cuando tenemos nuestros vecinos. Si el día X, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul se juntaran, pasarían a ser el PBI número 43 del mundo. ¿Y la Argentina? Y estamos después del 100. La última vez lejos. que viéramos. Sí. Bueno, Gracias. es muy fácil. El PBI de uno de los estados más de Cataluña es el PBI de la Argentina. Pruebas al canto. Milei dijo, abróchense los cinturones. Yo no entendí si era para despegar o era para seguir, para hacerle más agujeritos y apretarlo más. Igual hay que seguir apostando. Gracias. O para que encuentren nuestro cuerpo si la chocamos. Bueno, les aclaro, no los voy a contratar para que me digan cómo me va a ir el año que No, viene, no, porque pero evidentemente... siempre con optimismo. Muchas gracias.